Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible cada sábado a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Ya saben, en ese canal, cada sábado exactamente a las 17 horas, se incorpora o se sube, como se dice coloquialmente, el programa en turno, que corresponde a cada 8 días, pero es un canal que en cualquier momento, cualquier día de la semana, cuando ustedes quieran, gusten, manden, lo deseen, pueden ustedes entrar y ver, escuchar, oír centenares de programas, literalmente más de 300 programas que están allí a su disposición para cuando ustedes gusten y manden verlos solos, en familia, donde ustedes quieran. Allí están estos videos. Naturalmente les recuerdo, como siempre lo hago, que este programa vive únicamente del gusto de platicar de historia con ustedes, el que estemos juntos una hora para recordar nuestro pasado, que no tiene ningún interés económico, que no está monetizado como hoy se dice, y que simplemente pues es por el gusto de estar aquí, repito, platicando de historia, por lo cual agradezco infinitamente los likes, como se dicen, o las muchas visitas, miles de visitas que tiene cada programa, lo cual francamente me llena de emoción. Les reitero además también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien a los comentarios que permite el propio canal de YouTube de José Manuel Villalpando, segunda redundancia. Pero bueno, amigas y amigos, nuevamente al agradecerles la atención y el honor de su compañía, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Porque en esta ocasión vamos a terminar con Agustín de Iturbide. Me refiero a que vamos a terminar, no de platicar asuntos que tengan con él cuando vengan al caso, cuando se presente la ocasión, sino vamos a cerrar el ciclo que sobre Agustín de Iturbide, específicamente en su papel, primero, de consumador de la independencia, de libertador de México, de emperador de nuestro país, de exiliado y de fusilado, iniciamos allá en el año 2021. Yo mismo estaba repasando lo que hemos platicado acerca de este personaje importantísimo en nuestra historia a lo largo ya de estos 4 años. Y me doy cuenta que, sumando el tiempo de los programas que dedicamos a Iturbide, que ahorita se los mencionaré, pues resulta ser que tenemos más de 11 horas de programas de transmisión sobre la vida y obra y destino, que será el programa de hoy, de este personaje. Más de 11 horas. Miren, en el año 2021 le dedicamos 5 programas, comenzando con el abrazo de Acatempan. Después hablamos del plan de Iguala. Luego hicimos uno sobre la campaña trigarante, cómo Iturbide pudo en 6 meses consumar la independencia. Otro más sobre los tratados de Córdoba importantísimos celebrados con el llamado último virrey Juan O'Donojú. Y uno más sobre el acontecimiento grandioso, el día más feliz de nuestra historia según muchos cronistas, que fue el 27 de septiembre de 1821, día de la consumación de la independencia. Es decir, allá en 2021 fuimos recordando los bicentenarios de estos 5 episodios. El abrazo a Acatempan, repito, el plan de Iguala, la campaña trigarante, los tratados de Córdoba y la consumación de la independencia. Ya en 2022 dedicamos 3 programas también a la saga de Agustín de Iturbide. Uno lo dedicamos al motín de Pío Marcha. 2, a la proclamación de Iturbide como emperador en el Congreso. Y el tercero de ese año, a la coronación, cuando fue investido ya con el manto y con la corona como emperador de México. 3 programas en 2022. El año pasado, en 2023, también
le dedicamos 3 programas a este ciclo de Iturbide, 2 de ellos dedicados a lo que llamé genéricamente los problemas de un emperador. Uno dedicado a cómo gobernó Iturbide, incluyendo la creación de secretarías de Estado, las relaciones exteriores, y en fin, cómo fue intentando gobernar su imperio, y otro, el segundo de los problemas del emperador, ya específicamente a examinar las dificultades que enfrentó, sus conflictos con los diputados, particularmente con las provincias, los conflictos con España, sus peleas con las logias masónicas, y dedicamos un tercer programa ya al plan de Casamata, que derribó a Iturbide con la traición de parte de su ejército, y también al momento de su abdicación, cuando entregó el trono de México, cuando renunció a él y decidió partir al exilio. Fueron también 3 programas, insisto, en 2023. Y ahora, en este 2024, este es el tercer programa que dedicamos ya para cerrar el ciclo de Iturbide, con 2 previos que tuvieron que ver, como ustedes recuerdan, hace 15 días y hace 8 días exactamente, primero con el exilio de Iturbide y su regreso, y segundo, lo que sucedió ya aquí en Padilla y cuando fue fusilado. Esto ha sido el ciclo de Agustín Iturbide, repito, más de 11 horas, incluyendo el programa de hoy, casi 12, en el cual ustedes, como si fuera una especie de curso intensivo sobre este personaje, pueden, si así lo desean, en mi canal de YouTube, ahí buscar todos estos programas. Pero bueno, vamos al último, con el que vamos a cerrar la serie que hemos dedicado durante 4 años a Agustín Iturbide, ahora hablando de su historia post-mortem. Sí, porque Agustín Iturbide tiene historia aún después de haber sido fusilado. Su nombre siguió mencionándose, su vida siguió recordándose y tuvo efectos todavía hasta el momento preciso, al día de hoy. Su presencia, su paso por la historia ha tenido efectos, ha tenido trascendencia. Miren, vamos a comenzar recordando que a partir del fusilamiento de Iturbide, la familia, particularmente su esposa, doña Ana María Huarte, sus 2 hijos más pequeños, pues fueron notificados ahí a bordo del bergantín Spring de que Iturbide había sido ejecutado. El sacerdote José Antonio Gutiérrez de Lara, que había sido quien recibiera la última confesión y le impartiera los santos óleos y la absolución a Iturbide antes de ser fusilado, fue quien llevó a doña Ana María Huarte no solamente las palabras del recuerdo final de su esposo, sino también la última carta que él le dedica a ella, donde le dice palabras muy, muy hermosas y donde le encarga también el cuidado y la educación de sus 8 hijos, más un 9º que ya viene en camino, porque recuerden, Ana María Huarte viene en estado de gravidez, embarazada. La familia opta por regresar, salir de México y dirigirse a Filadelfia, en los Estados Unidos, en donde se van a sentar y en donde se van a quedar a vivir, por lo menos Ana María Huarte, el resto de sus días. En Filadelfia, en los Estados Unidos, y allí va a mandar llamar a los 6 hijos que se quedaron en Inglaterra. 3 varones, 3 mujeres, todos ellos que estaban internados en escuelas católicas, curiosamente en la propia Inglaterra, que se van a reunir con su mamá allá en Filadelfia. Simplemente déjenme comentar rápidamente el destino del hijo mayor, de Agustín Jerónimo de Iturbide, el que había sido en algún momento llamado príncipe imperial cuando la coronación de Iturbide, y que después él mismo, antes de que su padre regresara a América, decidió también renunciar a este título. Agustín Jerónimo, que quería seguir un poco el ejemplo de su padre en cuanto al servicio, estudió en una academia militar allá en los Estados Unidos, pidió ser admitido al ejército mexicano o al servicio exterior mexicano, o cualquiera de las dos, y fíjense qué grosería, el gobierno de México ni siquiera respondió
a las cartas y peticiones de Agustín Jerónimo y de doña Ana María Huarte pidiendo que le dieran un empleo a su hijo, que quería venir a vivir a México y a cumplir con su deber como mexicano. Llama la atención que el empleo que obtuvo no fue en México. ¿Saben quién le dio trabajo a este joven Agustín Jerónimo? ¿Quién lo contrató para que fuera su ayudante, su edecán con el rango de capitán? Nada más ni nada menos que Simón Bolívar. El libertador de la Gran Colombia aceptó, le pidió, es más, a la familia Iturbide que para él sería un honor que Agustín Jerónimo fuese a trabajar a su lado. Y así fue. Acompañó al libertador en la fase final de su gobierno, inclusive él es quien lo acompaña en los momentos últimos de la existencia del propio Simón Bolívar, porque estará presente aún el día en que el libertador de Colombia fallece. Iturbide, el hijo, estuvo al lado de Simón Bolívar hasta el fallecimiento de este. El propio Simón Bolívar en algunas cartas mencionaba que tenía a Agustín Jerónimo por ser muy leal, fíjense, por tener muy buena voz y cantar muy bonito, pero además también por una especie de deferencia a la familia Iturbide, porque el propio Iturbide, decía Simón Bolívar, se le hacía un personaje más grande que Napoleón, porque Napoleón ya había nacido con el talento suficiente para destacar, pero Iturbide no. Iturbide todo lo había conseguido por su esfuerzo, por su dedicación, por sus capacidades. Y además, y esto sí es terrible, el propio Bolívar decía que tenía al joven Agustín Jerónimo de Iturbide a su lado para recordarle la suerte de su papá y que a él, al libertador de Colombia, jamás se le ocurriera intentar convertirse en un monarca. Así que ese es el destino de Agustín de Iturbide, el hijo mayor del libertador de México, Iturbide. Bueno, cambiemos de tema. Hay un asunto también sumamente interesante que ya en alguna ocasión, hace ya varios años, también en este programa tratamos y examinamos. Es un regreso a un asunto que ya habíamos platicado, pero es importante porque se trata de esta terrible desgracia mexicana que nosotros mismos, bueno, nuestros antepasados, provocaron, del parricidio de los libertadores. Ya sabemos, lo hemos platicado en estas últimas semanas, que finalmente la muerte de Agustín de Iturbide, el fusilamiento allí en Padilla, está decidido por las logias masónicas, pero la venganza de los no masones, de los católicos, de los conservadores, llamémoslo así, es que en cuanto tienen oportunidad en 1831, también bajo el mismo método de la traición, van a fusilar al otro autor de la independencia, a Vicente Guerrero. Esto es terrible, ¿eh? A Iturbide, ya vimos, lo engañan para que desembarque, Felipe de la Garza lo engaña, y en lugar de avisarle que está proscrito, lo invita a penetrar al territorio nacional y lo lleva preso a Padilla para que sea fusilado. A Vicente Guerrero, como todos sabemos, también lo engaña un supuesto amigo suyo, el famoso Picaluga, también lo sube a un barco allí en Acapulco y se lo lleva secuestrado a Huatulco, donde lo entrega al gobierno de Anastasio Bustamante, y para que en Cuilapan, en Oaxaca, sea fusilado. Los mexicanos parricidas matamos, asesinamos a los dos autores de la independencia de nuestro país, a Agustín de Iturbide y a Vicente Guerrero. Terrible en realidad esto, terrible. Miren, de alguna manera se intentó conciliar y compensar ambos crímenes, reconociéndoles a los dos la autoría del Plan de Iguala. Y finalmente, ¿qué es lo importante históricamente hablando? El que el pacto celebrado entre ellos, el acuerdo, las negociaciones, condujeron a la independencia de México y por ello, en el año de 1835, durante el gobierno
del presidente Miguel Barragán, se resolvió y se acordó que los nombres de los dos, de Agustín de Iturbide y de Vicente Guerrero, se colocaran con letras de oro en la sala de sesiones del Congreso de la Unión, del Congreso mexicano. Así que los nombres de los dos estuvieron ya presentes a partir de ese año de 1835, repito, en la sala de sesiones del Congreso. Esto durante el gobierno, insisto, del presidente Miguel Barragán. Pero miren, con estos cambios de la política mexicana, en 1838 ascendió a la presidencia de México Anastasio Bustamante, un hombre que era auténticamente partidario y amigo y seguidor de Agustín de Iturbide. Sí, Bustamante, masón escocés de lo que hoy llamaríamos los conservadores iniciales mexicanos, decidió que Agustín de Iturbide no merecía ese destino final sepultado allá en Padilla, lejos de todo y sin haber recibido un homenaje nacional. Así que el presidente Anastasio Bustamante ordenó el traslado de los restos mortales de Agustín de Iturbide, traerlos a la Ciudad de México y darles una dignísima sepultura en la misma catedral metropolitana de la Ciudad de México, que es el mismo lugar en donde se encontraban además también sepultados los restos de los principales caudillos de la independencia. Allí estaban Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, Matamoros. Estaba también, ya para este momento, por supuesto, los restos de algunos otros, como Javier Mina y Víctor Rosales. En fin, estaban allí los restos de los héroes de la independencia, y Bustamante pensó con razón que ahí merecía estar también Iturbide. Ordenó, pues, que se exhumaran los restos allá en Padilla. Por supuesto, una operación difícil, porque recuerden ustedes que en la misma tumba, en la parte superior, está sepultado el general Manuel Mier y Terán, aquel que en el programa anterior, hace 8 días al terminar, narrábamos este episodio espantoso en el cual Mier y Terán, un tanto cuanto enfermo de la cabeza y un tanto cuanto con remordimientos, decidió suicidarse exactamente sobre la tumba de Agustín Iturbide y pidió allí mismo ser enterrado. Así que hubo que hacer un lado los restos de Mier y Terán, extraerlos de Agustín de Iturbide y así los trajeron a la Ciudad de México, y en una ceremonia muy fastuosa, de la cual por ahí existe hasta una litografía, se ve pues el ceremonial que se realizó para darle un desfile triunfal por el centro de la Ciudad de México a los restos mortales de Iturbide, allá en octubre de 1838, para que fueran sepultados finalmente en la capilla de San Felipe de Jesús, en el lado izquierdo, en la nave izquierda de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Dos notas curiosas de este acontecimiento, que además fue verdaderamente exaltado y resaltado, Fue toda una ceremonia cívico-luctuosa de un gran nivel, por las litografías que conservamos de ellas, de que fue un homenaje apoteósico a los restos mortales de Iturbide que regresaban a la Ciudad de México. Dos notas peculiares simplemente. Miren, en esta tumba, que hoy en día ustedes pueden ver porque ahí se encuentra todavía los restos de Agustín de Iturbide, en la parte de abajo, porque él está en una urna de cristal, se ven los restos, se ven los huesos, se halla una pequeña ventanita y ahí está sepultado también el corazón de Anastasio Bustamante, de este presidente devoto de Iturbide, que es quien manda traer sus restos. Pidió que su corazón se inhumara, se sepultara allí también, y se puede ver, Claro, el chiste está en que le dejen a uno entrar en la capilla porque siempre está oscura. Por ahí comentaba yo en mi propio Facebook el otro día, que yo el propio día 19 de julio pasado, de 2024, en ocasión de los 200 años exactos, pues fui a la catedral, fui a visitar la cripta,
la capilla donde se encuentra Iturbide, la de San Felipe de Jesús, y fue todo un problema porque no dejan acercarse, está todo oscura, pero sin embargo, metiendo la mano a través de las rejas, logré tomar una buena foto con el flash del propio teléfono y que, pues, confirma que allí se encuentra Agustín de Iturbide. Ahí están los restos. Pero déjenme platicarles un episodio peculiar. Quizás recuerden que en los capítulos anteriores hemos dicho que Agustín Iturbide en algunas conductas de su vida quería emular, copiar a Napoleón Bonaparte, en buena medida influido por su ayudante el coronel Carlos Benesky, quien le trajo, por ejemplo, las noticias de cómo se había coronado en Notre Dame Napoleón, que Iturbide siguió el ejemplo al mandarse a hacer un manto similar y mandar a hacer inclusive una pintura, no similar, pero más o menos acercándose a lo que había hecho el propio Napoleón, y que después, cuando intenta regresar a México, también lo hace un poquito acicateado por el ejemplo de Bonaparte, con el famoso regreso de los 100 días después de su primer exilio en la isla de Elba. Pues Iturbide pensaba que podía hacer lo mismo, regresar a México, y, al igual que le sucedió a Napoleón, seguramente la gente y la tropa se le iba a unir de manera apoteósica y exultante. Eso quizás pensaba el propio Iturbide. Bueno, aquí hay un ejemplo a la inversa. Cuando se traen los restos de Iturbide a la Ciudad de México entre septiembre y octubre, repito, de 1838, está presente en la capital y observa todo lo que sucede un enviado, uno de los enviados del gobierno francés. Estamos en vísperas de la famosa Guerra de los Pasteles que ocurre en noviembre de 1838, pero ya desde febrero de ese año, los barcos franceses están sitiando y bloqueando Veracruz porque México tiene deudas con Francia, entre ellas las de un pastelero, no es el tema de hoy, pero en las negociaciones, además del enviado diplomático, el comandante de la escuadra, el capitán de uno de los barcos es el príncipe de Joinville, un joven que es hijo del rey Luis Felipe de Orleans de Francia y que viene a México y quiere conocer la ciudad, y a él le toca ver todo el espectáculo del traslado de los restos de Iturbide desde Padilla hasta la Ciudad de México con sus honras fúnebres en el Zócalo y la sepultura en catedral. Se le ocurre algo similar, regresa a Francia, le platica a su papá la experiencia y el príncipe de Joinville, este mismo muchacho, propone y es enviado a la isla de Santa Elena para igualmente exhumar el cadáver de Napoleón, regresarlo a París, hacer una ceremonia pomposísima allá en la capital de Francia y darle sepultura finalmente en los Inválidos. Así que esta vez Iturbide sirvió de ejemplo a los napoleónicos. Así como Napoleón fue para él motivo de tratar de emularlo, pues en su momento el príncipe de Joinville, el rey Luis Felipe de Orleans, hicieron lo que México hizo con Iturbide, traer sus restos con mucho honor y con mucha ceremonia con el propio Napoleón. Cosas curiosas de la historia, ¿no? Ahora bien, demos un salto para un episodio que todos conocemos, y es que en el año de 1854, cuando el gobierno del presidente Antonio López de Santana convoca a un certamen para que México tenga un himno nacional, recordemos que hay una parte poética y una parte musical. La parte poética, todos sabemos, el triunfador es Francisco González Bocanegra, un poeta muy amigo además también de la familia de Santana, y aparte tenía como admirador nada menos que a la esposa del presidente, a doña Dolores Tosta, y bueno, él ganó el concurso, ya sabemos, con la letra del himno nacional que cantamos recortada hasta nuestros días. Bueno, recuerden ustedes, amigas y amigos, que en una de las estrofas, menciona el poeta González Bocanegra a Iturbide. Una sola línea, pero importantísima. De Iturbide la sacra bandera. De Iturbide la sacra bandera. Lo cual era cierto, porque hasta el día de hoy, y esta es quizás la mayor presencia de Iturbide en nuestra historia y en nuestra contemporaneidad, aunque no se le quiera reconocer oficialmente, recuerden, amigas y amigos, que él, Agustín de Iturbide, es el autor, es el creador
de la bandera nacional tricolor. El que tengamos una enseña patria con 3 franjas, una verde, una blanca y una roja, es enteramente idea de Agustín de Iturbide, que a cada color le dio su contenido. El verde es la independencia. El blanco para él es la pureza de la religión y el rojo la unión de los mexicanos. Le han cambiado el significado, le dan muchas variantes, algunas poéticas, otras francamente muy chabacanas, pero el caso está que la bandera tricolor que el propio Iturbide diseñó para el ejército trigarante y para que fuera la enseña de la nueva patria, la misma bandera de Iturbide es la que tenemos hoy en día, exactamente como lo reconoce en su versión original esta estrofa de Francisco González Bocanegra, en donde se dice claramente: de Iturbide la sacra bandera. Así que esta es una presencia real de Agustín de Iturbide en nuestra contemporaneidad, y espero que en nuestro futuro, que no cambiemos de bandera, porque la bandera tricolor es la bandera que diseñó, que pensó para nosotros Agustín de Iturbide. Así que esta presencia real es importantísima hasta nuestros días. Demos un brinco, por favor, ahora al año de 1865, cuando ya se instala en México el segundo imperio mexicano, al frente del cual se encuentra Maximiliano. Miren, sabemos que Maximiliano intentó darse una especie de legitimidad, además de los métodos que utilizó, como recorrer un referéndum en donde había soldados franceses, todo el mundo votaba por Maximiliano. Bueno, Maximiliano va a intentar legitimarse, pero utilizando para ello también el antecedente, la imagen de Agustín de Iturbide. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este interesante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de hoy, el que estamos dedicando para cerrar el ciclo de Iturbide que hemos venido examinando durante 4 años, al destino, a la memoria, a la historia de Agustín Iturbide después de su muerte, curiosamente. Comentábamos hace un momento que al sobrevenir la época del Segundo Imperio Mexicano, que no vamos a discutir si es válido o no es válido, simplemente diremos en esta ocasión que Maximiliano también quiso legitimarse, utilizando para ello la imagen del primer imperio. Pasaron varias cosas curiosas. Miren, primero, Maximiliano, como todos sabemos, intentó mexicanizarse, inclusive acudió a Dolores Hidalgo para dar el grito el día 15 de septiembre en la noche de 1864, pero además también, y seguramente todas y todos ustedes lo saben, e incluso los han visto, mandó pintar para Palacio Nacional una galería de insurgentes. Una serie de cuadros con los mejores artistas de la época mexicanos, uno representando Hidalgo, otro representando, por supuesto, Allende, otro más para Morelos, otro para Matamoros, otro para Mina, y también mandó pintar un retrato de Agustín de Iturbide, que le encomendaron esto al pintor mexicano Primitivo Miranda, quien hizo el retrato de Iturbide, que estuvo durante mucho tiempo en Palacio Nacional, y que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Así que para empezar, Maximiliano reconoció a Iturbide entre los libertadores, mandando colocar y pintar un retrato de él en el llamado entonces Palacio Imperial. Luego, otro símbolo más, a una población en el estado de Guanajuato le cambiaron un poquito el nombre. Se llamaba San José, este poblado en Guanajuato, y hasta el día de hoy se sigue llamando San José Iturbide, una población muy bonita allá en Guanajuato. Pero además, geográficamente hablando, Maximiliano tuvo una idea de estas raras, interesantes, que él sí a veces llegó a tener, de dividir política y territorialmente al país en 50 departamentos. Algún día hablaremos de este tema, que es sumamente interesante para que ustedes vean
la manera como concebía geográficamente a México Maximiliano y que tenía una razón bastante profunda de la lógica orográfica e hidrográfica del país. No es el tema hoy. Pero uno de estos 50 departamentos lo nombró, lo llamó Departamento de Iturbide. ¿Y saben ustedes dónde se encuentra ese Departamento de Iturbide? Exactamente en el lugar donde Iturbide realizó su mayor aportación a la historia de México. Es una parte del estado de Guerrero que hoy en día comprende los municipios de Taxco, que sería la capital, de Iguala y de Acatempan. A esta zona del estado, hoy del estado de Guerrero, Maximiliano la denominó Departamento de Iturbide. Así que esto es un reconocimiento, digámoslo así, geográfico, de división política en el cual se honró la memoria de Agustín de Iturbide. Y la otra parte interesante que todos sabemos y que hemos platicado aquí, incluso aquí recientemente hace unas cuantas semanas, es el asunto que, pues francamente a mí en lo personal me da hasta tristeza platicarlo, del reconocimiento del nieto de Agustín de Iturbide como heredero del Segundo Imperio Mexicano. Claro, a los iturbidistas los llenó de alegría y de gozo, pero hemos visto, los que nos apasiona la historia, que se trató francamente de un acto miserable de parte de Maximiliano y de Carlota ante el fracaso sucesivo de varios intentos de traer a parientes suyos de Europa para ser herederos del trono mexicano ante su propia impotencia para ser papás, para tener un heredero, un descendiente de ellos. Y entonces su último recurso fue optar por un Iturbide para vincular las dos casas monárquicas mexicanas, lo cual hace el gozo hasta el día de hoy. Por ahí he visto páginas de internet francamente vergonzantes de la Casa Imperial de México de Iturbide. Háganme el favor. Pero bueno, no voy a criticar eso en este momento, pero eso les provocaba una especie de alegría mayúscula el que Maximiliano hubiese aceptado como heredero al nieto de Agustín de Iturbide, válgame Dios. Pero fíjense, la verdad del asunto es que se trató de una negociación económica. Los Iturbide la pasaban muy mal económicamente hablando. El gobierno mexicano sí les pagaba pensión de viudez a la viuda, a doña Ana María Huarte, que se redujo de los 25,000 pesos que habíamos platicado entonces que le dieron a Iturbide por exiliarse al año, se redujo a 8,000 pesos al año para la viuda, mismos que sí se le pagaron. Jamás se les reconoció ni se les otorgó las tierras que le había otorgado también el propio Congreso en Texas, y aunque se las hubieran otorgado, Texas se perdió para México. Así que los Iturbide tenían una estrecha situación económica y finalmente muere Ana María Huarte y se termina y se cancela la pensión. Pero allá vivían 5 o 6 hermanos en Estados Unidos y la hermana mayor para ese momento ya, Josefa Iturbide, que es una mujer, y lo digo con toda deliberación, ambiciosa y desalmada, literalmente vendió a su sobrino, al hijo de su hermano Ángel, casado con una mujer norteamericana, Alicia Green, literalmente se lo vendió a Maximiliano y Carlota a cambio de 100,000 francos. O sea, una bajeza. El niño vino a México con la mamá, con doña Alicia Green. Fue todo un drama separarlo de la mamá para entregárselo a Carlota y a Maximiliano. Carlota estaba molestísima con la actitud de la señora, que se ponía todos los días en la puerta de Chapultepec a ver si podía ver a su hijo, literalmente secuestrado, un niño de 3 años, literalmente secuestrado en Chapultepec. Carlota decía que esa mujer estaba loca, pero la loca en realidad era Carlota. Esto lo tuvo que reconocer el propio Maximiliano cuando se enteró de la noticia de que su esposa Carlota allá en Miramar había perdido la razón. Reconoció que la loca era ella, y en ese mismo momento ordenó que le devolvieran al pequeño Agustín a su mamá
a doña Alicia Green de Iturbide. Esto había sido una bajeza, una villanía, aunque haya quien lo celebre. A mí francamente me molesta hablar de estos temas. Quizás ahora en mi condición de abuelo me siento todavía más sensible a estos asuntos, pero en fin, esto fue la historia. Demos otro brinco, ya para acercarnos hacia el final, y déjenme decirles un episodio peculiar, que será precisamente el que obligue a que el retrato de Agustín de Iturbide que se encontraba en Palacio Nacional que mandó pintar Maximiliano, literalmente lo exiliaran, lo sacaran de ahí y lo mandaran al Museo de Historia, porque con el paso de los años se descubrió que había una especie de malestar masónico cuando fallece el presidente Benito Juárez en 1872. Fíjense las coincidencias y estas cosas del destino. Juárez fallece el día 18 de julio. Al día siguiente, 19 de julio, al día siguiente de su muerte, lo velan, hacen la ceremonia fúnebre, el velatorio, en Palacio Nacional, en el Salón de Embajadores. Y por alguna razón extraña, de estas que solamente pasa por casualidad, una de las fotografías, que ya había cámaras fotográficas que se toman de ese momento, es una instantánea donde se ve el catafalco de don Benito Juárez recostado, el cadáver ya ahí frío, y frente a él, atrás de él, de pie, erguido, gallardo, el cuadro, la pintura de Agustín de Iturbide que mandó hacer Maximiliano. Porque recuerden ustedes que Iturbide muere el día 19 de julio. Entonces vean este juego curiosísimo de coincidencias. Para quienes son supersticiosos seguramente debe ser algo interesantísimo, de que el 19 de julio, al día siguiente de su muerte, Juárez es velado, el día exactamente en que se recordaba el aniversario de la muerte de Iturbide ejecutado por los liberales masones, e Iturbide está de pie y Juárez está tendido. Para mucha gente que cree en estas cosas de las supercherías, fue el triunfo de Iturbide sobre los masones. El masón está tendido. Para otros es una verdadera casualidad. El caso está que años después, cuando los masones en 1921 vuelvan a triunfar, que ahorita veremos, deciden exiliar ese cuadro y mandarlo a los museos, y hoy lo podemos admirar en el Museo Nacional de Historia. Pero si ustedes buscan en Google, vean velorio de Benito Juárez, honras fúnebres a Benito Juárez, allí aparece esta fotografía tremenda, en la cual se encuentra, repito, el cadáver de don Benito tendido en un catafalco y atrás de él, de pie, como si fuera el vencedor, Agustín Iturbide, en el día en que se conmemoraba también un aniversario más de su fusilamiento. Son cosas de circunstancia histórica, no tienen nada que ver con el más allá, ni con el más acá, ni con cuestiones de brujería o de magia o de superchería, pero hay quien cree supersticiosamente, así como hay fanáticos de Iturbide agradeciéndole a Maximiliano que haya reconocido al nieto, pues hay quienes creen que esto es la venganza de un hombre bueno sobre los masones. En fin, temas de la historia. Pero pasemos ya al asunto trascendental ya más contemporáneo. Miren, en el año de 1921 gobernaba México el presidente Álvaro Obregón y pues quiso, con la ayuda del secretario de Educación Pública José Vasconcelos, conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. Porque recuerden ustedes, amigos, el centenario en 1910 lo había celebrado don Porfirio. 11 años después correspondía históricamente a la consumación de la independencia, y entonces pues le quiso más bien el presidente Obregón celebrar, hacer algo para no pasar desapercibido, en virtud pues de la importancia de esta efeméride histórica. Finalmente no se pudo hacer gran cosa, salvo quizás los eventos que el propio Vasconcelos organizó, pero además decidió ni siquiera estar presente porque se fue de gira por Sudamérica, eso sí, a Brasil, y llevó allá de regalo una estatua de Cuauhtémoc. Pero bueno, finalmente
no pasó nada, pero lo que sí se provocaron fueron grandes debates en la Cámara de Diputados. Uno de ellos, el diputado, el diputado Antonio Díaz Soto y Gama, un antiguo zapatista que aborrecía todo lo que se tratara de simbología y que seguramente despreciaba el recuerdo de Iturbide y hasta la bandera nacional, fue protagonista una vez más de un escándalo con motivo de Iturbide y con motivo de la propia bandera. Porque años antes, allá en 1914, durante los debates de la Convención Revolucionaria en la ciudad de Aguascalientes, cuando se convocó a que todos los asistentes, en donde estaba Pancho Villa, Felipe Ángeles, los representantes zapatistas, entre ellos el propio Antonio Díaz Soto y Gama, firmaran en recuerdo una bandera nacional. Y fíjense que Soto y Gama se opuso y dijo que él no firmaría ese trapo, que es la reacción, que el trapo de Iturbide, en fin, tontería y media dijo, finalmente lo abucharon, a la mera hora todos filmaron, pero ya había sido su primer, pues, como muestra de desafecto, de rencor, de odio por la bandera y por Iturbide. Y llegó 1921, y este mismo Antonio Díaz Soto y Gama es diputado, y entonces pidió que por decoro nacional no era posible que estuviese en la Cámara de Diputados el nombre de Agustín de Iturbide. De una serie de argumentos de lo más absurdo, le contestó entre otros Vito Alessio Robles y otros más, pero sin embargo, estas cámaras de diputados, ya saben ustedes, en donde los partidos mayoritarios pues llevan a los diputados a inutilizar por completo su criterio y su mente y convertirse simplemente en acataórdenes de quien los manda, resolvieron arrancar el nombre de Agustín de Iturbide de los muros de la Cámara de Diputados. Quisieron que desapareciera de la historia. Quitar a Iturbide, no solamente, eso pensaban ellos, no solamente del salón de sesiones, sino quizás hasta desaparecerlo de la historia. Lo van a conseguir años después, cuando ya de plano no se hable de él. Pero en este 1921 pues se conformaron con arrancar, literalmente arrancar el nombre de Iturbide, las letras de oro que decían Agustín Iturbide en la sala de sesiones, y echarlas al fuego. Háganme Dios. En fin, así es en México, 50 años después, para dar un brinco rápido, cuando gobernaba en 1971 el presidente Luis Echeverría, pues a él le iba a corresponder el 150 aniversario de la consumación de la independencia, y decidió rematar lo que inició 50 años atrás Valentín Díaz Soto y Gama. Literalmente borrar a Agustín de Iturbide de la historia. No solamente de los libros de texto, sino oficialmente. Ya saben que en este país hacemos historia oficial por decreto. Lo que ordena la ley, dictada por el presidente, eso es la historia. Y entonces el presidente Echeverría resolvió expedir un decreto declarando que Vicente Guerrero es el consumador de la independencia nacional. Así de sencillo y así de simple. Ya no se menciona para nada a Agustín de Iturbide. Bueno, el decreto tiene la mitad de la razón. Efectivamente, la independencia fue posible por el pacto, por la negociación, por el acuerdo entre Iturbide y Guerrero, pero no fue el único. Pero ya, decidieron mejor no hablar, no decir una palabra de Iturbide, declarar en este decreto que el consumador es Vicente Guerrero, y además también, pues borrarlo en los libros de texto, Efectivamente borraron el nombre de los libros de texto oficiales. Claro, afortunadamente la historia sigue adelante y hay historiadores que siguen hablando de Guerrero, pero oficialmente desapareció. Y el remate, que ya hemos platicado también de esto en estas semanas, es que el presidente, como una especie de odio, resolvió, quizás era lo más conveniente, pero la parte, digámoslo así, política es la que es extraña, que la nueva presa
presa para recuperar agua, este manto freático enorme, gigantesco, que hoy en día suministra agua a todo Tamaulipas, se construyera precisamente sobre la vieja población de Padilla, que está perfecto, está muy bien. Pero entonces ocurrió algo peculiar. A la presa que tapaba, que escondía la población de Padilla y un monumento que allí había, se le llamó presa Vicente Guerrero, como échale encima el nuevo nombre del único consumador según la historia oficial, para con ello tapar, ahogar literalmente el nombre y el recuerdo de Iturbide. No contaba Echeverría con que los moradores de Padilla, cuando emigran a Nuevo Padilla, se llevan el monumento y lo colocan en la carretera donde se encuentra al día de hoy, y se puede ver perfectamente bien el monumento que recuerda el sitio donde fue fusilado e inhumado Agustín de Iturbide. Lo salvaron los propios moradores de Padilla, que entendieron que la presa desaparecería su población y que, pues para salvar un recuerdo de lo que allí había, lograron rescatar el monumento y colocarlo ya arriba en la carretera, y se puede ver al día de hoy. Esta presa, como le he platicado también, pues sigue los ciclos del agua y a veces está totalmente cubierta, únicamente se alcanza a ver el campanario de la vieja parroquia, pero a veces, como me ha tocado en suerte poderla visitar, baja el agua y puede uno acercarse y estar allí en el mero lugar y en el sitio exacto donde Iturbide fue ejecutado y sepultado. Así me aconteció hace ya más de 20 años, acompañado de mi querido maestro ya difunto don Francisco de Icaza Dufour, de mi querido amigo Jaime del Arenal, y bueno, pues pudimos estar allí y estar presentes. Más adelante, 50 años después, para dar otro brinco, en 2021 pasado, obviamente no hubo celebración oficial del bicentenario de la consumación de la independencia, tampoco se mencionó oficialmente a Agustín Iturbide, pero pasó algo prodigioso. Dos acontecimientos que son dignos de llamar la atención desde el punto de vista oficial. Miren, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, sí recordó al Ejército Trigarante, que es el que le da origen, con una serie de actos y de videos y de promocionales en los cuales se recordó la consumación de la independencia a cargo del Ejército Trigarante. No se menciona Iturbide, pero ya no importa. Todo el mundo sabemos que es el que venía al frente. También, el 24 de febrero de ese año, de 2021, la propia Secretaría de la Defensa conmemoró, como lo hacemos cada año, el Día de la Bandera, por tener en ese momento 200 años de vida. Cumplía 200 años de existencia nuestra bandera tricolor, obra de Iturbide. Y por último, para perpetua memoria, el Banco de México, seguramente ustedes los han visto, también expidió billetes de 20 pesos, que en una de sus caras tiene precisamente un grabado, una imagen de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Así que ya no pasó tan desapercibido. Y esto, el que no se olvide, se debe a historiadores importantísimos mexicanos que han logrado mantener la investigación y el conocimiento histórico sobre Agustín de Iturbide. No para defenderlo, no para denostarlo, ni un extremo ni otro, simplemente para poner las cosas en su lugar e históricamente conforme a los avances de la investigación, pues darle el lugar que le corresponde, que hoy sabemos claramente que es el que coincidió el plan de independencia, el que quiso pactar con Vicente Guerrero, el que lo llevó a cabo, el que quizás, sí, llevado por la ambición se coronó como emperador, pero el que después pagó con su vida ese pecado de ambición. Ese libertador, no queda de otra. Yo quiero cerrar este programa recomendándoles varios libros de quizás el historiador que más ha dedicado tiempo, esfuerzo y luces, sobre todo luces, a la figura de Agustín de Iturbide. Me refiero a mi querido amigo Jaime del Arenal Fenocchio. Simplemente quiero dar un repaso de sus obras para que ustedes vean lo importante que han sido sus trabajos, sus esfuerzos en torno a la consumación de la independencia y a este personaje Iturbide. Primero,
publicó una fantástica cronología de la independencia, 1808 a 1821, donde ustedes pueden encontrar casi el día a día de lo que ocurrió en nuestra gesta libertaria. Esto, digamos, es un primer libro. Otro que ya mencioné hace un par de semanas, importantísimo, quizá la mejor biografía sintética de divulgación de Iturbide, precisamente Agustín Iturbide, por Jaime de Arenal Fenoglio. En aquella colección se acuerdan de grandes protagonistas de la historia mexicana que tuve el honor de dirigir. No tuve duda alguna que el que debería escribir la biografía de Iturbide era mi amigo Jaime de Arenal, que lo hizo de manera espléndida en este gran libro. Luego, miren, Jaime de Arenal publicó una serie de ensayos que recopiló finalmente en 2 libros, todos en torno a la consumación de la independencia y a este personaje importantísimo, Iturbide. El primero se llama Un modo de ser libres, Independencia y Constitución en México de 1819 a 1822, por Jaime de Arenal. Contiene una serie de ensayos verdaderamente deslumbrantes sobre este periodo histórico. El otro, que es la continuación, se llama Nuevas reflexiones en torno a un modo de ser libres. Son los 2 libros un conjunto de ensayos, repito, importantísimos, valiosísimos, acerca de diversos aspectos de este proceso de consumar la independencia, de conseguir la libertad de México y en torno de quien fuera el libertador Agustín de Iturbide. Con ocasión del bicentenario, precisamente, Jaime de Arenal publicó este libro fabuloso que se llama Una nueva y desconocida historia del Acta de Independencia de 1821, la que se firmó el día 28 de septiembre de ese año, la que declara a México finalmente independiente. Bueno, este es un estudio muy, pero muy completo del Acta de Independencia, el documento que nos da personalidad histórica, jurídica y política ante el mundo entero, firmado, repito, el 28 de septiembre de 1821. Y lo más reciente de Jaime, bueno, al menos publicado, es un hallazgo fundamental. Es este libro fabuloso que se llama Un imperio constitucional, el inédito proyecto de constitución del Imperio Mexicano de la Junta Nacional Instituyente de marzo de 1823. Antes de abdicar, Iturbide había conseguido que se discutiera un proyecto de constitución. Fíjense, esto es importantísimo. Es que él era un monarca moderado, templado por una constitución como lo había anunciado en el Plan de Iguala. Iturbide no era un déspota, quería una constitución, y Jaime de Arenal tuvo la fortuna de encontrar esos documentos originales, transcribirlos, estudiarlos y hacer una propuesta de lo que pensaba Iturbide plantear como una constitución para el Imperio Mexicano. Esta es la obra, pues repito, de quizás el mayor estudioso mexicano en torno a la figura de Agustín de Iturbide, en torno a la figura de los personajes de su contexto. Ahí habla de Juan O'Donojú, habla por supuesto de Vicente Guerrero, de toda esta serie de caudillos, de personajes mexicanos que hicieron posible la independencia y de cómo México consiguió finalmente alcanzar la libertad gracias en buena medida a la inteligencia y pasión y acción de un hombre llamado Agustín de Iturbide. Gracias, amigas y amigos, por su atención, y aquí, primero Dios, nos vemos ya con otro tema la próxima semana.